Buen día. En un momento iniciará la ceremonia de apertura del tercer encuentro de la Red de Comunicación ODUCAL. Antes de iniciar, me permito dar algunas recomendaciones para el óptimo desarrollo de la misma. Les sugerimos que durante su conexión a este evento eviten otras simultáneas como Netflix o YouTube, asegurando así la estabilidad de su red. Recomendamos tener a la mano su teléfono celular para conectarse desde ahí en caso de falla eléctrica o del servicio de Internet. Bom dia! Em alguns momentos irá iniciar a nossa cerimônia de abertura do terceiro encontro da rede de comunicação da ODUCAL. Antes de iniciar, eu vou passar algumas recomendações para que tenhamos um ótimo encontro. Sugerimos que durante o evento você evite usar outras conexões simultâneas, como Netflix e YouTube, e assegure assim a estabilidade da sua rede. Recomendamos também ter em mãos o seu telefone celular para conectar-se caso tenha problemas no seu serviço de internet. Como ouvir a tradução simultânea nas conferências? Entre na conferência desejada clicando nas portas do auditório virtual da ODUCAL La Salle, México. Na seção, identifique o ícone de um globo na parte inferior da janela. Clique neste globo e irão aparecer os idiomas disponíveis, espanhol e português. Selecione o idioma. Aproveite a conferência no idioma que você selecionou. Hola, muy buen día. Qué gusto reencontrarnos. A nombre de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, de la Universidad Sede La Salle México y del comité organizador, les doy la más cordial bienvenida al tercer encuentro de la Red de Comunicación de la ODUCAL. Los saludo desde la Ciudad de México. Soy Mijail Elbani, coordinador de Relaciones Públicas y Comunicación de la Universidad La Salle México. En este encuentro estaremos reunidos colaboradores de las áreas de comunicación, imagen, marketing, representando a 71 universidades de 15 países de la región. Estamos presentes desde Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, pero también de México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay. Durante los próximos 5 días, colegas de diferentes países y universidades nos compartirán sus experiencias para que a través de la realidad que vivimos y sumado a ello el ingrediente por todos conocido de la pandemia, conozcamos, observemos y analicemos las diferentes repercusiones que en los ámbitos sociales, tecnológicos y humanos ha provocado una transformación en los modelos de comunicación a nivel mundial y del que nuestras universidades no son ajenas. Buenos días a todos. Soy Mari Carmen Díaz de Sandy, coordinadora de la Red de Comunicación de la ODUCAL. Algunos recordarán que esta red se conformó en marzo de 2018 en la Universidad Católica de Salta, en Argentina. En el 2019, tuvimos la oportunidad de reunirnos en la Pontificia Universidad Católica de Chile y hoy es un gusto para la ODUCAL saludarlos a través de la Universidad La Salle en México, sede de este tercer encuentro. Un encuentro que sin duda nos va a permitir a los profesionales de las oficinas de comunicación seguir respondiendo a la realidad coyuntural, rompiendo paradigmas con propuestas nuevas y concretas. Es un gusto contar con la presencia de las autoridades que presiden esta ceremonia. Está con nosotros el doctor Enrique González Álvarez, rector de la Universidad La Salle México, y el presbítero licenciado Francisco Ramírez Yáñez, presidente de la ODUCAL y rector de la Universidad del Valle de Atemajac. Sean bienvenidos. Saludamos también a los 239 colaboradores de las diferentes universidades de la ODUCAL que estaremos presentes y participando a lo largo de estos 5 días en el encuentro.
Recuerden que es muy importante sumarse e invitar a otros a sumarse a la conversación en las redes sociales con el hashtag Transformando la Comunicación ODUCAL. Bueno, pues escuchemos ahora el mensaje de bienvenida que tiene para nosotros el padre Francisco Ramírez Yáñez, presidente de la ODUCAL. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Quiero iniciar esta breve intervención recordando cómo el año 2020 y lo que llevamos del año 21 se ha caracterizado por la incertidumbre derivada de la pandemia. El ahora añorado contacto directo y presencial entre docentes, estudiantes y colaboradores se ha transformado en una comunicación virtual. Los mensajes de nuestras instituciones educativas se han centrado en generar una mejor conciencia social basada en la solidaridad. Nos da gusto reconocer con humildad que nos hemos vuelto más empáticos, creativos y solidarios. La pandemia recalcó el papel estratégico de las oficinas de comunicación para afrontar el nuevo escenario. Además, aceleró los procesos comunicacionales y surgieron nuevos que difícilmente imaginábamos, y ahora también se ha disparado el uso de las redes sociales, videoconferencias como alternativas al contacto. Aunque todavía flota y surge la duda de si la comunicación a través de estos medios es igual de eficaz, por lo que la innovación y la creatividad serán más importantes que nunca en un mundo con la atención fragmentada. Las áreas de comunicación deberán realizar una función de primera necesidad, como es la distribución de una información oportuna y de valor. Para nuestra organización, la ODUCAL, es muy importante que los integrantes de las oficinas de comunicación tengan este espacio de encuentro, actualización y reflexión para hacer conciencia de la responsabilidad que tienen de gestar una comunicación constructiva, proactiva, que fomente la cultura del encuentro, que reafirme y fortalezca los lazos interinstitucionales y optimice la comunicación en cada universidad y dentro de la ODUCAL. Finalmente, quiero agradecer primero la amistad que me brinda desde hace ya algunos años el doctor Enrique González Álvarez, rector de la Universidad La Salle, Ciudad de México. Pero hoy quiero particularmente agradecerle a él su hospitalidad, su generosidad, junto con los integrantes del comité de este encuentro, conformado por el equipo de La Salle, Ciudad de México, y por los enlaces de cada una de las subregiones. Deseo para todos ustedes un buen congreso y que este encuentro marque un principio y una diferencia para nuestras oficinas de comunicación en nuestras instituciones. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Padre Francisco, por su mensaje. Gracias, Padre. Pues bien, escuchemos ahora el mensaje del doctor Enrique González Álvarez, rector de la Universidad La Salle, México, que también le solicitamos dé por inaugurado nuestro encuentro. Muchísimas gracias, Mijail. Buenos días a todos y a todas. Sean bienvenidos de forma virtual
a la Universidad La Salle, esperando que algún día los podamos tener a todos ustedes de manera presencial. Saludo con mucho afecto al padre Francisco Ramírez, presidente de la ODUCAL, y le agradezco la confianza que ha tenido en nosotros para permitirnos ser sede de este encuentro. Sin duda un encuentro relevante en estos momentos, porque hoy la comunicación se hace más importante que mucho tiempo atrás, pero sobre todo una comunicación asertiva, una comunicación con criterio, en donde no nos dejemos llevar por las noticias falsas, en donde aseguremos que lo que nosotros estamos dando es certeza a nuestras comunidades universitarias, que cada uno de ustedes son los representantes al interior y al exterior del pensamiento de la universidad, que lo que digan ustedes como responsables de comunicación de nuestras instituciones son de alguna forma el pensamiento y el decir de la comunidad universitaria. De ahí la relevancia que tiene este encuentro. Saber que ustedes no solamente comunican su pensamiento, su forma de ver la vida, sino que están comunicando el pensamiento y las decisiones de toda una comunidad. Hoy la comunicación debe transformarse, debe de hacerse más directa, más clara, concisa y con la intención siempre de generar una esperanza, de saber que el mundo sigue siendo un espacio positivo para el ser humano y en ustedes está el crear esperanza a través de la comunicación, el dar la certeza de que el mundo que viene será sin duda mucho mejor de lo que estamos viviendo. Ojalá que este encuentro nos sirva para reforzar nuestra convicción de que ustedes como comunicadores de las universidades son una pieza clave e importante para manifestar lo que nuestros jóvenes deben comprender y deben de llevar a la vida. Muchas gracias por permitirnos ser sede de este encuentro y siendo las 9:14 del lunes 19 de abril de 2021, declaro formalmente inaugurado el tercer encuentro de la red de comunicación de la ODUCAL, deseando que este encuentro sea de mucho éxito, provecho e intercambio entre todos los participantes. Muchas felicidades a todos, bienvenidos nuevamente, in divisa mano. Muchas gracias, doctor Enrique, por su mensaje. Pues ahora los invito a que tomemos la fotografía oficial del encuentro y para ello pedimos a todos los presentes que abran sus cámaras, pongan su mejor pose, una bonita sonrisa y al conteo de 3 vamos a comenzar a tomar varias fotos, así que ustedes mantengan su sonrisa mientras estén escuchando los clics. Adelante, Rashid. Ok, por favor sonríen, van a hacer varias fotos ya que tenemos varias imágenes, así es que no dejen de sonreír, por favor. Aprovechemos, a partir de ahora empezarán a escuchar el clic de la cámara, ¿sale? Entonces sonrían, por favor. 1, 2, 3, comenzamos con las fotografías. Esperen un segundo. Estamos capturando la mayor cantidad de pantallas disponibles. Gracias por participar en este encuentro. Una más, no dejen de sonreír. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, Rashid. Bueno, estas fotografías se las haremos llegar al finalizar este encuentro, al igual que su constancia de participación, que, con el nombre que registraron al momento de inscribirse. Muy bien, seguramente todos salimos muy bien en la fotografía. Pues bueno, pues antes de comenzar con la primera actividad de esta mañana, les comparto algunos datos e información. Lo primero es que durante todo el evento podrán visitar la página, ahí se encuentra disponible el programa, los horarios y las diferentes actividades. Recordad la dirección que es www.oducal.com/transformando la comunicación.
También los invitamos a navegar esa misma página desde su celular, tableta o computadora. Recuerden que el acceso todos los días dando clic en la puerta del auditorio y los días miércoles y jueves en la puerta de las salas ubicada en la parte superior de la imagen que vemos de un lobby en la página de internet. Y finalmente, en caso de alguna duda, comentario, sugerencia en general sobre el encuentro, en el mismo lobby, en esa página oducal.com, Transformando la Comunicación, encontrarán un escritorio de información. Ahí podrán dar clic y responder el formulario y a partir de eso estaremos en contacto con ustedes. Pues bien, después de estos avisos, dejo con ustedes a Mari Carmen para dar inicio a la primera de nuestras ponencias en el tercer encuentro de la red de comunicación de la ODUCAL. Muchas gracias, Mijail. Pues para mí es un gusto presentar a nuestro ponente del día de hoy. Nos acompaña el doctor Edgar Cosío, él es de la Universidad del Valle de Atemajac, de UNIVA, de México. Edgar es ingeniero en sistemas computacionales, maestro en ingeniería de software y doctor en sistemas computacionales con orientación en inteligencia artificial. Cuenta con 18 años de experiencia en el análisis, diseño y construcción de sistemas de software. Docente a nivel superior y posgrado en la Universidad del Valle de Atemajac y otras universidades. Es conferencista y tallerista nacional e internacional en foros como MICAI, CONISOF, SILOF y la UNAM. Presidente del workshop en sistemas híbridos inteligentes del MICAI 2018 y 2019. Presidente del Simposio Nacional de Inteligencia Artificial e Industria 4.0. Ha escrito diversos artículos científicos y capítulos de libros. Sus líneas de investigación se enfocan en análisis de datos, inteligencia artificial e ingeniería de software. Es un gusto tener aquí a Edgar, bienvenido. Y para comenzar, quiero explicarles la dinámica de esta ponencia. Estaremos obviamente pues con la ponencia de Edgar. Después tendremos 30 minutos para resolver sus dudas sobre el tema y compartir experiencias de nuestras instituciones. Para poder hacer estas intervenciones de manera ordenada, les solicitamos a todos aquellos que quieran tomar el uso de la palabra, escriban su nombre completo, seguido de la universidad a la que pertenecen, en el chat, y así es como iremos dando la palabra al terminar pues la ponencia. Pues sin más, invitamos entonces a Edgar que nos apoye a dar esta conferencia. Bienvenido, Edgar, adelante. Muchas gracias, buen día y con mucho gusto. Gracias por la invitación y gracias también por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a comenzar con esta primera charla. Voy a compartir por aquí mi pantalla. Listo. Como tema para esta primera reunión, pues tenemos un tema bien interesante. Vamos a platicar de la ciencia de datos en los procesos de comunicación. Eso es, sobre todo en estos tiempos, ¿no? que bien comentaban ahorita en la inauguración, es un tema que en este último año ha tenido un repunte bien interesante. Sin duda alguna, el tema de la comunicación digital pues nos ha llevado a una era diferente y evidentemente con estrategias para toma de decisiones diferentes desde el nicho de la comunicación asertiva, como bien lo comentaba. Entonces, es bien importante compartir, conocer algunas técnicas desde el nicho de ciencia de datos. Vamos a desmenuzar un poquito esta área, esta disciplina, y evidentemente poder sacarle un mejor provecho. Entonces, para comenzar, ¿cuál es el contexto de la ciencia de datos? Bueno, más allá de que parezca una moda, que sea un término en los últimos 2 años quizá, que ha sido cada vez más utilizado, incluso lo comentamos hace un momento, incluso antes quizá de la pandemia, tiene un fondo
conocido, y ahorita lo vamos a ir comentando. ¿De qué se trata la ciencia de datos? Bueno, se echa mano de un conjunto de técnicas, de herramientas, para extraer conocimiento de los datos que ya están dados. Haciendo un pequeño paréntesis, en que los datos es el diamante en bruto, por decirlo de alguna manera, o haciendo una pequeña analogía, y el contexto de la extracción de información, bueno, pues ya es la contraparte, no es la consecuencia de ese análisis y de esa aplicación de técnicas y herramientas a la cual nos referíamos hace un momento. Entonces, aplicando estas técnicas, podemos extraer conocimiento que quizá no esté a la vista de manera principal, ¿no? O sea, si tenemos un dataset, si tenemos un Excel, si tenemos una base de datos o un conjunto de datos con algunas fuentes y están dadas, bueno, aplicamos ciencia de datos y extraeríamos, repito, otro conjunto de conocimientos, ¿no? Que pudiera no estar ahí a primera vista, pero están, que es lo importante. Bien, hablamos hace un momentito de esas técnicas. ¿Cuáles son las posibilidades de extraer a través de qué esa información a partir de los datos? Bueno, otro término que también ha sido utilizado mucho en los últimos meses, pues tiene que ver con Big Data, ¿no? Y ese Big Data, pues no es otra cosa más que disposición de esos datos en bruto para irlos a través de un proceso transformando. Ese proceso tenemos que hacerlo a través de una técnica llamada clusterización o clustering, donde vamos a ir a partir de eso descubriendo patrones de comportamiento. Esos patrones se encuentran en esos grandes volúmenes de datos, llamados, repito, Big Data. Pero, bueno, aquí está el dato, miren, hablamos hace ratito de otras técnicas y lo ya conocido, que aquí nada es magia, nada es mágico. Hablamos de la estadística y la matemática y una combinación ahí interesante con las ciencias computacionales. El dato al que queremos llegar es el también conocido tema de la inteligencia artificial. Pero bueno, antes de llegar a ese punto y hablar un poco de esa gran rama de la tecnología, por muchos considerada puristas de la tecnología considerada como la singularidad tecnológica, me estoy refiriendo a la IA, claro, tenemos que puntualizar el tema del Big Data, ¿no? Porque cuando decimos Big Data, generalmente pensamos en muchos datos. Aquí la pregunta es ¿cuánto es mucho? La respuesta siempre va a ser subjetiva. En este sentido, tenemos que comentar un poquito de las ya conocidas 5B del Big Data. Y antes de las 5B, bueno, es el proceso que se sigue en el mismo contexto de la ciencia de datos, está dado en este pequeño esquema. Fíjense, es muy importante, es muy interesante conocer el contexto bajo el cual se rige este proceso. Hablamos de un punto inicial en la motivación. ¿Qué nos lleva a hacer una investigación? ¿Qué nos lleva a hacer un pequeño análisis para extraer información y darle un sentido, interpretarla y disponerla a la comunidad? Bueno, es estudiar un problema, partimos de la motivación. Y en este sentido, justo aquí en la motivación, evolucionamos un paso más y vamos a la obtención de los datos. Esto vamos a ver ahorita en esta reunión un pequeño caso de estudio donde platicaremos cómo extraer información de algunas fuentes, ¿no? De algunas redes sociales particularmente. Entonces, ese proceso o ese paso de los datos, bueno, pues es obtenerlos, pero además de la obtención es la limpieza de esos datos. Generalmente eso en el contexto tecnológico le llamamos basura, ¿no? Son datos que traen símbolos raros, que no llegan al repositorio de la base de datos como deben de llegar, con algunas tildes, algunos acentos, algunos signos de exclamación, de puntuación. Eso, cuando llega codificado de una manera distinta, es conocido como basura. Y eso no ayuda a este proceso. Los datos tienen que llegar tal cual vienen desde la fuente.
Bueno, el tercer paso, hablamos de aplicación de técnicas de inteligencia artificial, de la IA, donde echamos mano de algunas técnicas que comentábamos hace ratito, ¿no? Que tienen que ver con matemáticas, estadística, análisis desde esa fundamentación. Y finalmente, lo que buscamos es un muestreo. No es otra cosa más que una proyección o salida de esos datos, también conocido como un tablero de control, algún tablero de exposición de gráficas o alguna proyección, ¿no? Ese es el contexto, a grosso modo, de lo que es la ciencia de datos. Es lo que podría sintetizar esta pequeña introducción. A partir de ahí, ahora sí, nos metemos un poquito en el contexto de lo que es el Big Data. Y hablando de eso, les comentaba que no solamente es tener muchos datos o grandes datos, ¿no? Hay otros elementos que le acompañan a este término que debemos de tener completamente claros. Aquí están las 5B que les comentaba hace un ratito. Volumen, velocidad, variedad, valor y veracidad. Estas 5 Bs son el Big Data. No podríamos soslayar una B para poder complementar ese término. Quedaría incompleto. Y entonces con esto intento compartirles que no solamente se trata de muchos datos. En el primer punto, de izquierda a derecha, hablando de volumen, evidentemente ese sí tiene todo que ver con la capacidad de almacenamiento de datos, ¿no? Los bits, los bytes, y nos vamos así en las escalas de medición del almacenamiento. Y ahorita os voy a explicar por qué enfatizo esa parte. ¿Cuánto es mucho? Teras, gigas, zetas, yotas. Hay muchísimas escalas que van haciendo exponencial la capacidad de almacenamiento. Puede ser en servidores físicos o locales o en servidores en la nube, ¿no? El segundo elemento tiene que ver con velocidad y ese contexto dista un poquito del volumen que se mide en bits y en bytes. Este se mide en flops, que son operaciones como flotante por minuto. Y este segundo elemento de la velocidad acompaña siempre al Big Data porque no sería posible procesar grandes cantidades de información, en este momento de datos para generar información, si no tenemos una infraestructura adecuada para el propósito. O sea, no podríamos hacerlo con computadoras convencionales de escritorio, vaya. Tendríamos que disponer sites específicos, con servidores específicos, con servidores espejo, con plantas de energía, para que la velocidad de procesamiento de esos datos sea la esperada para generar lo que estamos buscando. El tercer punto, que tiene que ver con variedad, pues nos habla completamente de que el insumo o las fuentes deben de ser evidentemente variadas. Pero además de las fuentes, el tipo de datos que estamos consumiendo. Es decir, no todo es texto plano. Hoy en día, como todos sabemos, pues las fuentes de información nos ofrecen una riqueza impresionante en cuanto a esas múltiples entradas, ¿no? De esas fuentes. Me refiero a texto plano, que en su mayoría generalmente así es, pero también viene en multimedia, en formato de fotografías, de video, de ubicación, de contactos, de GIF, de emojis. Hoy en día, sepan por favor que el tema de los emojis pues es un lenguaje que, si bien es cierto son dibujitos, nos dicen mucho y nos ayudan a comprender mucho de la dinámica del comportamiento de las masas en las redes sociales. Variedad. Valor, bueno, pues es la interpretación que tendríamos que darle como analistas de esa info, de esos datos para darle valor a esa información. O sea, lo que les comentaba hace ratito, podemos tener un Excel, una base de datos con datos, valga la redundancia, pero si no le damos ese valor, no le damos ese plus que pretendemos para lograr comunicar lo que estamos intentando comunicar, pues nunca va a tener ese plus. Es importante darle ese valor. Y finalmente, y no por ahí menos importante, la veracidad. Debemos de constatar que la fuente sea confiable. No podríamos tomar cualquier información de cualquier fuente. Y eso, bueno, pues, es muy bien conocido, ¿no? Siempre tenemos que citar la fuente, hay que referenciar la fuente y hay que darle ese reconocimiento como fuente confiable.
¿Qué tan veraz es tu información? Esas 5 Bs, ahora sí, en conjunto son el Big Data. Y el propósito de esto, pues, es dejar la semillita que cuando decimos Big Data no solamente es la primer B. Si pensamos en la cantidad de datos, nos harían falta las otras 4. Bueno, ¿para qué nos sirve la ciencia de datos o cuáles son algunos escenarios o algunos esquemas donde generalmente esto se ha probado y ha tenido éxito? Pero además de que se ha probado, pues esto va en continuo, ¿no? Generalmente son casos de estudio donde todas estas técnicas se contrastan para poder coadyuvar a una situación de problema. En el libro blanco publicado de las Smart Cities, pues aquí están los 5 pilares que generalmente se trabajan, o en los que se trabaja, mejor dicho, para resolver problemas de gobierno, de movilidad, de sostenibilidad, de población y de economía, en todas sus subvariantes que le acompañen a cada punto o a cada pilar, ¿no? Todo tiene que ver con lo que estamos hablando. Pero no se limita al libro blanco de las Smart Cities para el tema de toma de decisiones. Miren, esto es bien importante y nos impacta de manera directa porque es aplicación de estas técnicas a universidades, ¿no? A campus, para hacerlos algo que se conoce como Smart Campus. Emisiones, energías y agua, naturaleza y medio ambiente, salud y bienestar, movilidad, investigación, enseñanza, innovación y TICs. Evidentemente, esto dentro de un ecosistema de un campus universitario. Y los subpuntos que le acompañan a cada pilar. Ahora bien, ¿dónde podemos aplicar estas técnicas? Sí, de ciencia de datos, algunas de inteligencia artificial. Bueno, esto es bien, esa lista es ilustrativa más no limitativa. Entonces, hablamos de identificación de clústeres, clusterización, para determinar comunidades y con base en ellos sus comportamientos. Podemos monitorear cuentas. Y si hacemos un ejercicio de alguna red social, imagínense Twitter, por ejemplo. Bueno, pues podemos, ahora con el tema de las, sin querer quedarme en un tema de política, pero por ejemplo esto puede ser aplicado completamente al tema político, desde los 3 niveles de gobierno, al tema industrial, al tema académico, y entonces se pueden identificar cuentas, pero a la brevedad, ¿no? Para determinar si se están tratando de cuentas orgánicas, de bots o de ataques, quizá coordinados, ¿no? Desde las famosas granjas de bots. Eso se puede hacer desde acá. Identificamos las ubicaciones geográficas o los puntos desde los cuales se están emitiendo las participaciones de las fuentes. En otras palabras, se puede conocer la ubicación geográfica de las personas que están participando en un hashtag o en un trending topic, por ejemplo. Eso suena interesante, pero al mismo tiempo suena un poco delicado, ¿saben? Y ahora más con el tema de la regulación de los datos biométricos en la telefonía. Conocer qué palabras se utiliza en un radio en un tiempo, eso también es posible dado al acceso a la fuente principal, que es Twitter, ahorita lo vamos a comentar. Es decir, en un radio se puede delimitar o se puede deducir un radio de participación geográfico real, ¿no? En metros, en kilómetros. Y esto se va apuntalando a incluso hacer lo que llaman analítica forense digital, ¿no? Análisis de sentimientos, esto bueno, pues, también sale a la luz con el tema de los emojis. Se pueden poner 5 caritas, son los 5 rangos conocidos, cuando alguien está muy feliz, neutro, triste y muy triste, ¿no? Son esos 5 valores bajo los cuales se pueden analizar sentimientos, evidentemente con algunas técnicas de tokenización, de clusterización, de segmentación, de psicología y, bueno, tocando base con matemática y con ciencias computacionales. Se puede determinar cómo se siente una comunidad, cómo está reaccionando una comunidad a un hashtag, por ejemplo. Y con base en a esa luz o esa respuesta, se pueden tomar decisiones de marketing, de comunicación, se pueden redirigir algunas acciones de un departamento de comunicación con base en estas técnicas.
Realizar análisis predictivo, evidentemente si ya sabemos el análisis cognitivo, es decir, si ya tenemos un know-how de lo que está ocurriendo en un escenario, bueno, aplicamos estas técnicas y evidentemente podemos saber, ver un poquito el futuro, asomarnos un poquito al futuro de lo predictivo, ¿no? Analítica predictiva. Y bueno, se pueden crear herramientas en tiempo real. Hablamos de eso hace un momentito con el tema de los dash o de los dashboards. Los reporteadores en tiempo real que están reportando, evidentemente, la situación de un fenómeno, ¿no? Que es de análisis para ese momento. Bueno, con esta pequeña imagen intentamos ilustrar lo que hemos venido platicando, ¿no? O sea, tenemos sobre la superficie o en la punta del iceberg, como coloquialmente lo conocemos, pues algunos conceptos, ¿no? Tenemos ahí gobierno de los 3 niveles, tenemos marketing, comunicación, tenemos investigación, pero detrás de lo que se hace bajo estas técnicas, de esos términos, bueno, pues están otros conceptos. Y esto, lo repito, es ilustrativo solamente, no limitativo. El Big Data, que ya lo comentamos, ML, que es también conocido como aprendizaje máquina o Machine Learning, pero además podemos irnos al tema de Deep Learning o aprendizaje profundo, que son matemáticas llevadas a su máxima expresión. Nada es magia. En el tema de la IA o de la inteligencia artificial, luego de repente algunas fuentes lo explican como mágico. La verdad es que no es para nada magia, ¿no? Todo son procesos, todo es, la gran mayoría son matemáticas, con algunos conceptos que se ven allá, ¿no? Particularmente con el descenso del gradiente, con la retropropagación, el tema del overfitting, el tema del underfitting. Son puras mate que nos van dando, aprendiendo, rehaciendo en un loop, en un ciclo, y la misma máquina es como aprende. Esa es la fundamentación muy sintetizada del procedimiento de aprendizaje de una máquina. Internet de las cosas, IoT, es cómo es físicamente algunos aparatos que tenemos en casa, bueno, cómo es que se comunican a través de la nube para procesos caseros, ¿no? Lo que anteriormente se llamaba domótica, bueno, se evolucionó y ahora el término es Internet de las cosas. Y finalmente, hasta el final, hablamos de un tema de supercómputo, que esa es también otra línea completamente que se puede explicar por sí sola y completamente aparte, pero al mismo tiempo es transversal a todos estos conceptos. Lo explico de manera muy express. Tiene que ver con un conjunto o un cúmulo de ordenadores interconectados entre sí, en algunos casos de manera licenciada y en otros casos de manera voluntaria. Pero el objetivo es donar poder de cómputo a un solo servidor. Y con ese poder acumulado es como se resuelve la segunda B de la que lo hablamos hace ratito del Big Data, que tiene que ver con velocidad. Las operaciones coma flotante por minuto, los flops, que yo les comentaba hace un ratito, con esto se resuelven. Es importante comentarles que siempre que estemos intentando aplicar data science, es decir, ciencia de datos, inteligencia artificial, estamos siempre sujetos a disponer de una infraestructura tecnológica lo suficientemente robusta que nos dé pie para hacer estos procesos. Es importante también reconocer que la aplicación de inteligencia artificial compromete un poco el recurso natural, ¿no? Por el tema de la energía que se tiene que estar generando, el tema de la disposición de aquellos sites que yo les comentaba, aquellas granjas, las plantas de luz, la energía eléctrica, etcétera. O sea, es un tema que incluso es debatido hoy día a nivel mundial por el tema del consumo energético. Sin embargo, lo que se espera con este tipo de técnicas y de aplicaciones es coadyuvar a la calidad de vida, ¿no? A los procesos, a resolver algunos problemas que no han sido resueltos. Para ponerles un ejemplo, con el tema del supercómputo en combinación con la inteligencia artificial. En Canadá, por ejemplo, algunos colegas están trabajando con temas bien pues, complejos si no disponemos de esa estructura. Están prediciendo el cáncer de seno en niñas de 4 o 5 años de edad. O sea, imagínense el poder de cómputo que eso tiene que ocasionar
para poderlo incluso apenas sugerir, ¿no? El tema del COVID, pues estas técnicas han ayudado muchísimo, entre otras. Bueno, este es un pequeño caso de estudio, ya pasando a la parte práctica, ilustrada por lo pronto, que igual si alguien tuviera alguna duda, les puedo dejar mis datos al final con todo gusto para puntualizar ya en algunas dudas que por tiempo estoy seguro que no nos va a dar en la charla, pero imagínense, por favor, que esto que estamos viendo aquí, todo este cúmulo de puntos de distintos colores, es una persona, ¿no? Se esperaría que sea una persona. Particularmente hablamos que es una cuenta, pero si hacemos esta analogía, bueno, pues una cuenta la hace una persona, que no necesariamente siempre tiene que ser así. Hablábamos de las cuentas bot, ¿no? O de las cuentas fantasma, o de las granjas de bots. Y en ese sentido, imaginemos que este dataset está siendo analizado para un propósito de una campaña de comunicación, sea cual sea. Este sería el esquema de los datos puros, a los cuales yo me referí hace un ratito. Así caen los datos, así llegan. Ahora, lo que tendríamos que hacer es poder analizar cómo es que se comporta ya en el análisis cognitivo, ¿no? Es decir, qué cuenta está representando qué, de dónde se obtuvo esa información, entre otros elementos. Vale mucho la pena aclarar que este caso de estudio viene de Twitter. Ajá. Ahorita explico también el por qué de Twitter. Miren. El segundo momento del análisis de este proceso es a partir de este cúmulo en bruto, ¿no? de datos en bruto, ya lo comentaba hace un ratito, así llegan, los vamos descomponiendo. Este algoritmo es el Fruchterman-Reichnoldt, que es una composición de cuentas con base en el peso de salida, ¿no? Entonces ustedes pueden ver en algunas comunidades distinguidas por colores, el centroide es el que tiene más tamaño, porque evidentemente esa cuenta es la detonadora de esa comunidad, también conocidas en algunos contextos como influencers, ¿no? Entonces se detona un hashtag, se identifica el arroba o la cuenta, indistintamente sea bot o no, que ahorita lo vamos a identificar también, y comenzamos a ver qué tan válida es ese comportamiento, ¿no? Bueno, el proceso lo comentamos hace ratito, se tiene una nube. ¿Cómo es que funciona este proceso de comunicación con Twitter? ¿Y por qué Twitter? Decíamos hace un momentito. Bueno, esta red social es de las pocas que sigue estando abiertas a la comunidad de desarrolladores. Es decir, yo como desarrollador me puedo conectar al API o la interfaz de aplicaciones de la cuenta de Twitter y podemos tener el acceso abierto a las 16, 18 variables que dispone de manera pública. Obviamente no es un proceso sencillo, hay que decirlo. Cuando tú intentas conectarte al API de Twitter, le tocas la puerta y te va a hacer muchas preguntas. ¿Para qué quieres el acceso? Porque evidentemente el acceso a la información que está dando puede ser muy interesante para fines académicos y de investigación, pero puede también ser para fines de campaña, ¿no? O de marketing, pero para eso Twitter necesita saber cuál es el fin del acceso. Si vas a vender la información, si vas a concretar un análisis académico, etcétera, etcétera. Entonces, bajo esa premisa, respondes el formulario, que es algo extenso, y te va a dar respuesta en un par de semanas, a lo mejor. En el mejor de los casos, en 2 semanas, ¿no? Puede tardar hasta 3 o 4 semanas en que te respondan, porque de verdad analizan tu perfil, tu cuenta, tu comportamiento, evidentemente, y las respuestas que les estás dando. Bueno, suponiendo que ya tenemos la cuenta, bajamos el hashtag, el arroba, las ubicaciones que nosotros queramos, los limpiamos y los procesamos como ya explicábamos hace ratito, y finalmente tenemos el dash de salida, ¿no? Y con este pequeño dashboard, pues podríamos ya comenzar a hacer el análisis que estamos buscando, ¿no? Por ubicación, por conglomerados, por análisis de sentimientos,
por activación de cuentas, etcétera, etcétera. Esto, el límite es la imaginación, decían por ahí, ¿no? Podemos analizar lo que querramos de verdad. Ok. Miren, este es un caso de estudio, ya tiene casi 2 años. Es de una participación que hubo en las Naciones Unidas de Greta Thunberg. Estoy seguro que le sonó, ¿no? este momento. Bueno, ese fue el tweet que se extrajo bajo el hashtag Unga. Se analizó el hashtag, ambos hashtags, y esta es la cuenta, el arroba, ¿no? Obviamente, este comportamiento llamó la atención por lo siguiente. Miren, se analizó el hashtag Unga en un time set de apenas 7 minutos, es decir, de las 12:38 del mediodía a las 12:45, del 23 de septiembre del 19. Repito, es un caso de estudio para que vean cuál es como la potencialidad de alcance de este tipo de herramientas. En esos 7 minutos se logró captar un dataset de 12.550 nodos, con casi el doble, 22.055 aristas. Y estábamos hablando de aproximadamente 30 tweets por segundo. Entonces, fue un fenómeno, un suceso donde mucha gente estaba participando, muchas cuentas estaban participando. Miren, así es como luce, ya identificando los clústeres, las cuentas, y entonces comienzan a tener presencia las cuentas desde las cuales se están emitiendo ciertos hashtags, ¿no? O ciertos comentarios. Hablando de la clusterización, este es el primer momento. Seguimos con el Fuchterman-Reichnam. Pero miren, hablando de las cuentas con el mayor número de seguidores, ¿quién o qué cuentas estaba teniendo más actividad a través de ese hashtag, de ese trending topic, de ese momento en Twitter? Miren, Trump estaba a la cabeza con su número de seguidores, que por cierto ahorita pues esa cuenta ya está bloqueada, ya lo saben. El New York Times, la BBC, etcétera, etcétera. Vamos de las más activas a las menos, ¿no? Pero miren, esto también está muy interesante. A través de este análisis, con este tipo de cuentas, perdón, de gráficas, podemos ver qué cuentas son consideradas por Twitter como cuentas bots o cuentas fantasmas. Twitter considera que si una cuenta tiene menos de 30 seguidores, es una cuenta, si no de manera directa, es un bot o fantasma, es decir, que no hay una persona detrás de esa cuenta, dicho de otra manera, una cuenta orgánica, es un bot. Que no necesariamente siempre tiene que ser así, lo sabemos. Hay cuentas que tienen 10, 15, 20 seguidores y es una persona quien está detrás de esa cuenta. Pero insisto, Twitter así lo considera. Entonces, así luce un esquema de una análisis o identificación de cuentas fantasma. Entonces, ¿qué intento decir con esto? Que si en este Fuchterman-Reichnam tú detectas en un centro de una cuenta influencer, ¿no? Con menos de 30 seguidores, algo anda raro ahí. Y entonces, en ese sentido, bueno, pues podemos tomar acción para la campaña que estemos armando en el tema de comunicación. Miren, esta es otra salida que podemos identificar. La ubicación geográfica desde donde se están participando en un análisis de una campaña. Y con base en esto, bueno, pues seguimos en el análisis de Greta, ¿sale? Esto fue real, evidentemente estoy mostrando la realidad, y así lucía en ese time set la participación a nivel mundial. Es un heat map, y en este mapa de calor, bueno, pues podemos constatar quién y desde dónde se estaban lanzando las participaciones, ¿no? Repito, esto también es oro molido para el tema de comunicación porque nos da pie a toma de decisiones. Bueno, la famosa nube de palabras, pues ahí pueden ver cuáles son las palabras que se estaban trabajando con mayor frecuencia y por lo tanto con mayor peso. Miren, esta gráfica de pastel, a pesar de que sea muy inofensiva, parezca muy inofensiva, lo que intento decir es que detrás de esta gráfica hay muchísimo estudio, muchísimo análisis, muchísima matemática, muchos algoritmos, trabajando solamente para dar 5 elementos, se los compartí hace ratito. En la leyenda de la gráfica, en el footer o en el pie de página de izquierda a derecha,
muy positivo con el verde más fuerte, ¿no? Positivo, neutro con gris, negativo y muy negativo. Este análisis de sentimientos se logra a través puede ser con algunas herramientas para armar algunos tensores, o puede ser directamente con código, ¿no? Python es el lenguaje por excelencia para hacer este tipo de análisis, donde, bueno, pues tenemos como respuesta que para este fenómeno la mayoría de la gente se mostraba positiva, ¿no? Entre muy positivo y positivo, pues teníamos un 57%. Y supera evidentemente a lo negativo, ¿no? Entonces, repito, las cuentas que se mostraron a favor, bueno, pues aquí se reflejan, ¿no? ¿Cómo se logra? Se toma del dataset extraído de la red social, los párrafos, se hace una segmentación y luego una tokenización, se les da un peso con base en los sentimientos y se van haciendo las correlaciones. Así es como se hace. Ahora bien, esto es bien importante poder compartirlo con ustedes. A través de las técnicas ya planteadas aquí y las que existen en este campo, ¿qué podemos obtener? Miren, el tema de las famosas fake news, análisis de sentimientos, analítica predictiva y, bueno, esto se logra mucho con redes neuronales también. Pero quisiera concentrarme un poquito en el tema de las fake news, que hoy, más que nunca, del último año para acá, híjole, es un tema que ha repuntado por la misma naturaleza de la dinámica del comportamiento que nos ha tenido en el confinamiento, ¿no? O sea, podemos ver hoy en día cada vez y con mayor frecuencia que no debemos creer cualquier cosa que leemos en los medios, ¿no? De manera inmediata. O sea, por lo menos ahí la invitación es sí documentarnos o contrastarlo quizá con un par de fuentes más. Miren, no vamos muy lejos con el tema de las vacunas aquí en México, ¿no? Y a nivel mundial. Bueno, pues hay una desinformación de la población y de repente se ponen en ciertos colores en el semáforo epidemiológico y entonces pues eso, si nos basamos a lo primero, tomamos lo primero que encontremos, podemos tomar malas decisiones, ¿no? El tema de las fake news a través de estas técnicas, mediante inteligencia artificial y ciencia de datos, podemos hacer aportaciones, análisis, descubrimientos y mejores recomendaciones. ¿Cómo se logra esto? Bueno, pues hay otra técnica en inteligencia artificial llamada procesamiento del lenguaje natural, que en combinación con el tema de análisis de sentimientos, es posible detectar cuáles son las noticias que no tienen una fundamentación y que evidentemente son falsas, ¿no? Eso también lo podemos lograr desde acá. Bueno, los sentimientos ya los comentamos, el tema de analítica predictiva también, ya lo habíamos comentado, y bueno, el tema de redes neuronales, en este campo de la IA, pues es emular el cerebro humano y es hacer sinapsis como lo hace de manera biológica un cerebro, lo hacemos acá desde códigos, algoritmos. Mucho de lo que está hoy en día en sus celulares, en la vida cotidiana, tiene base y toca base con redes neuronales y con temas de inteligencia artificial. ¿Qué herramientas se sugieren, se recomiendan para esto que acabo de mostrarles, ese pequeño caso de estudio? Bueno, hay muchas herramientas. Algunas son licenciadas, algunas son de uso libre o no comercial. Y entre ellas pues está NIME, Azure Machine Learning, que es de Microsoft, Weka, Orange, Python y Anaconda, por citar algunas. Hay muchísimas más herramientas, pero estos análisis, estos estudios tocan base con estas herramientas. Yo las dejo aquí a la vista, por si alguien pues conoce alguna, y si no, bueno, pues yo quedo, como les había dicho hace ratito, a sus órdenes para poder compartirles un poco cómo es que lo estamos haciendo desde la UNIVA, este tipo de análisis, ¿no? El tema de las áreas bajo las cuales se recomiendan estos esquemas es, no importa el orden, la verdad, es más importante el de arriba o menos importante el de abajo, pero lo importante es que comunicación, o sea, ¿cuáles son los skills o las habilidades que debe de tener un científico de datos?
¿Cuáles son las áreas bajo las cuales se espera tenga conocimiento? Comunicación efectiva, matemática y estadística y ciencias computacionales. Con esas tres habilidades o esas tres áreas del conocimiento, podríamos decir que estamos haciendo ciencia de datos. Para mí es muy importante el tema de la comunicación efectiva, tener un know-how del tema que estamos intentando atacar mediante el análisis de un fenómeno aplicando mate, estadística y ciencias computacionales. Bueno, pues es la mejor combinación, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones ya casi para terminar? Bueno, facilitamos la toma de decisiones con base en hechos. Eso es bien, bien importante, que sean sucesos o acontecimientos reales, que no se queden en la parte hipotética o subjetiva. Lo que se trata es que analicemos un efecto o un hecho real. Bueno, a través de la clusterización identificamos el tema de las cuentas y descubrimos información o conocimiento a partir de datos que puedan no estar dados de manera inicial, ¿no? En un dataset o en un Excel. Agiliza la acción ante ciertas circunstancias, es decir, si ya tenemos ese panorama o la fotografía completa de lo que está pasando de verdad en una situación, bueno, tomamos decisiones, que es lo que estamos intentando hacer. Y bueno, permite construir modelos predictivos con base en analítica cognitiva. Es la recomendación que hacemos a partir de la inteligencia artificial, que no es otra cosa más que modelos de regresión lineal, ¿no? Con otras técnicas que ya platicaremos. Y bueno, pues ya estamos en tiempo, estamos a 2 minutos de cerrar. Pues yo quisiera agradecerles su atención y pues abro un esquema, abrimos un pequeño foro para preguntas y respuestas. Por favor, con todo gusto. Gracias. Muchas gracias, Edgar. Sin duda, la ciencia de datos integrada a los procesos de comunicación nos puede dar mayor efectividad, ¿no?, en nuestras estrategias. Entonces, abrimos el espacio, como bien comentas, de preguntas y respuestas. Como saben, las personas que tengan alguna duda o que quieran compartir alguna buena práctica de su institución sobre este tema, pues lo puede hacer a través del chat. Únicamente agreguen ahí su nombre y su universidad para poderle dar la palabra según cómo se vayan registrando. Adelante, David Botero, de la Universidad Católica Luis Amigo. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle a Edgar cuál es el proceso para uno hacer como un análisis pensando en una estrategia de comunicación a redes sociales, ese análisis de datos como que las redes le dan a uno, las APIs, que digamos, para condensar esos datos y analizarlos, cuál es como el proceso a seguir, el paso a paso, qué profesional necesitamos, porque en nuestra oficina, por ejemplo, no contamos, por ejemplo, con personas que manejen esos lenguajes de programación y eso. ¿Cuál sería como el paso a paso para llegar a eso, a ese análisis que tú tenías, por ejemplo, al final, de las emociones y eso? Claro, cómo no, con todo gusto. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, te escucho. Correcto, gracias. Sí, mira, con mucho gusto. No comenté la parte, ahí ofrezco una disculpa, se me pasó explicar por qué Twitter, particularmente, hablando de redes sociales. Hay otras redes, y ustedes estoy seguro que las conocen, Facebook e Instagram, por no citar el tema de WhatsApp, que son de la misma empresa, ustedes lo saben. Mark Zuckerberg adquirió esas 3 empresas y hoy en día son de las más utilizadas, según el propósito, según el nicho, quizá incluso poblacional o generacional, según la red social que utilicen cada sector de la población. ¿Cuál es el común de esas redes y por qué lo traigo a la mesa? El común de esas redes es que están cerradas. No podemos tener acceso a esa API, ¿no? O sea, si quieres tener acceso, evidentemente hay que pagar. Te cuestionan fuertísimo para qué necesitas el acceso, porque evidentemente lo que está detrás de esa intención de acceso, pues son campañas de marketing. Evidentemente lo que ellos tienen son datos, lo que venden son datos. Y en ese sentido,
lo que estamos buscando es tener acceso, lo que estaríamos buscando es tener acceso a esos datos para armar campañas, ¿no? De venta de algún producto, conocer el comportamiento de algún sector de la población a ciertas horas del día, en cierto momento del año, ¿no? Cuáles son las reacciones que tienen ante ciertas publicaciones, etcétera. Todo eso te lo venden, pero te lo venden. Ese es mi punto. Si nosotros no queremos llegar a ese momento y queremos tener acceso a otro tipo de red social, como lo es Twitter, Twitter sigue teniendo el acceso abierto para conocer esas 16 variables, ¿no? Entre algunas, por citar algunas, la cuenta que está emitiendo qué contenido, cuántos seguidores, a quién sigue, cuántos likes tiene cada publicación, la ubicación geográfica, latitud, longitud, y por citar algunas, ¿no? Creo que son 16, si mal no me equivoco. Entonces, esas variables lo que nos van a dar, pues es la posibilidad de armar un análisis para una campaña de igual forma, pero solamente en Twitter. Hay otras, como TripAdvisor, como Airbnb, como Yelp, que si bien es cierto no son redes sociales de manera directa para publicar contenido, como lo es Twitter o puede serlo Instagram o Facebook, siguen teniendo en algún momento abierta su API con algunas reservas, pero podemos de alguna manera entrar a esa fuente de datos para seguir haciendo análisis, ¿no? Particularmente Yelp, esa sí la tiene abierta. Y hay otra, que les voy a pasar el dato, que aquí lo tengo, es Reddit. Reddit también es de los pocos foros que sobrevivieron a la época de los foros, que está vivo, ¿no? Y tiene contenido muy interesante. Podemos tener acceso también a ese tipo de red social. Ahora bien, me preguntabas el tema de los pasos. Mira, por ejemplo, nosotros ahorita en la UNIVA, a través de un trabajo de maestría, estamos precisamente explorando esas posibilidades, ¿no? Estamos haciendo estudio de una metodología propia para poder abrirla al público a través de un análisis de maestría. Pero tocando base con la generalidad, ¿cuáles son como los pasos que se siguen? Mira, aquí lo compartía. Así de manera muy, muy general, yo te podría decir que este proceso es como el sugerido, ¿no? Es decir, ¿cómo nos conectamos a un API? Bueno, pues, cada plataforma o cada red social tiene sus lineamientos. No son los mismos los que te pide Twitter que los que te pide Instagram o Facebook, por lo que comentaba hace ratito, ¿no? El acceso restringido a reserva de un pago o los que están abiertos de manera directa. Eso es por un lado. Este proceso, y voy a ser muy, muy claro en esa parte, es conocido como web scraping. Pero, a ver, voy a hacer una aclaración. El tema de web scraping tendiendo a lo positivo, ¿sale? No a lo negativo. Esto es tanto como decir hackeo, ¿no? Y el tema de hackeo a lo mejor nos alarma a algunos, pero ¿qué pasa si le ponemos el tema de hackeo ético? Ah, bueno, pues ya nos alivia un poco el escuchar el término y nos invita a hacer cosas. Es que, bueno, a ver, voy a hacer aquí otro paréntesis. El tema de hacker o hackeo, hacking, originalmente estaba dado tendía a lo positivo, ¿no? Eran personas que disponían sus habilidades y su conocimiento para resolver problemáticas de un contexto. Con el paso del tiempo, con la aparición de algunos intereses particulares, se fue tergiversando ese término. De tal forma que decir hacking, bueno, pues tiende a lo negativo, ¿no? El tema del web scraping, yo por eso siempre hago el paréntesis, va hacia una tendencia positiva, porque analizando el concepto, pues si podemos traducir ese tecnicismo, pues hablamos que estamos rascando o raspando la web. Los accesos que tendríamos hacia APIs de manera legal y oficial, que es lo que estamos sugiriendo, se hace por la puerta principal, vamos a decirlo, ¿no? Las redes sociales te abren la puerta y te dicen, bienvenido, analiza mis datos. Obviamente por eso ellos te piden tanta información, ¿no? Entonces, a ver, recapitulando. Cada red social, cada plataforma lo hace de manera distinta. Yo les hablo del tema de Twitter. Así es
el proceso, ¿no? Y es un proceso completamente abierto, completamente legal, no estamos infringiendo ninguna ley. Y el tema del acceso pues es vigilado por el mismo Twitter para ver qué estás haciendo con esos análisis, ¿no? Entonces Twitter hace ese proceso, te abre la plataforma y a partir de ahí, ¿con qué herramientas vas a conectarte? No es del todo trascendental o necesario que tengas un equipo de tecnologías de información. Es lo recomendable. Se recomienda evidentemente que tengas gente que sepa en tu oficina de comunicación temas básicos, por lo menos de web scraping a través de Python. Y si no es posible ese esquema, no pasa nada. Hay otras herramientas que te permiten hacer este tipo de análisis sin tocar base en código, ¿no? Evidentemente te vas a limitar un poco a la herramienta, pero no por eso dejarías de hacer cosas interesantes. Mira, en este orden. Nine, Orange y Weka son herramientas de libre distribución. No tienes que pagar ni un peso para hacer ciencia de datos. No tienes que pagar ni un peso. Son herramientas de libre uso y distribución. Particularmente de esas tres que te acabo de comentar, Orange es una herramienta muy utilizada porque tiene un plugin que tú lo instalas, ese plug, que es de Twitter, le pones las credenciales. Twitter te va a dar 4 llaves. Es así de delicado el acceso y de serio, ¿no? Y de formal. Porque la información que te va a dar, incluso te recomienda Twitter, hey usuario, sé cuidadosa, sé cuidadoso del uso que le vas a dar a este acceso, porque tiene que ser personal, único e intransferible. Si tú le das esas llaves, es como tu contraseña de tu mail, por ejemplo, ¿no? O de tu cuenta bancaria. Si le das esas llaves a alguien más, tú no sabes qué uso le va a dar, ¿no? Entonces, tiene que ser completamente responsable. Orange te permite descargar un plug que te va a pedir nada más 2 llaves de esas 4. Se las proporcionas y a partir de ahí se conecta al API de manera directa, al API de Twitter, y empiezas a hacer a través de flujos, de iconos, de configuraciones sobre iconos, ese tratamiento de la información. Entonces, hablamos de recolección, hablamos de descarga del API, del dataset a través del API, y aquí en este proceso, pues comienzas a limpiar, ¿no? Orange lo que te va a dar son muchos elementos, muchas herramientas a través de la misma interfaz que tú vas a ir armando ese tensor o ese flujo, mejor dicho, vas a ir haciendo el proceso de descarga, de limpieza, de exploración, de explotación. Y entonces ahora sí, si tú quieres hacer un análisis de sentimientos, Orange te lo da. Si quieres hacer un análisis de red, Orange te lo da. Orange es una herramienta interesante. Yo la recomiendo mucho porque haces todo esto sin necesidad de tener códigos, ¿no? Podrías, porque también tiene muchos plugs para conectarse con Python. Entonces, haces tu script en Python, lo conectas con Orange y explotas la info que tú ya tienes desde el API. Esa es una forma. Pero, no, bueno, que a lo mejor divagué un poco. Lo que intento decir es, Orange es una buena herramienta para quien no tenga en su oficina de comunicación alguien que sepa de ciencias computacionales y mucha matemática. Se puede hacer. Obviamente estará limitado un poco a la herramienta, pero se puede hacer sin tocar código. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, Edgar, muchísimas gracias, fuiste muy claro. Me sirve mucho, seguro voy a esculcar la herramienta. Con mucho gusto. Y si Muchas no, por gracias. aquí también ya dejé mi contacto. Digo, al final quedo a tu entera disposición para alguna asesoría o algún tip. Con mucho gusto escríbeme y por ahí te respondo. edgar.coserrubuniva.mx. Muchas gracias, Edgar, que estés Para muy bien. servirte. Continuamos con Abdiel Ortiz de Univa Guadalajara. Hola, buenos días, Edgar. Hola. Muchísimas gracias ¿Qué por tal? la importante charla. Gracias. Algo que me llamó la atención y de verdad creo que me dejó pensando un poco es acerca de los modelos predictivos que mencionabas. Sí. Y de esta manera, mi pregunta va en cómo compruebas la efectividad o los llamados churns
de las secciones hablando de marketing en las redes sociales. Ok. Sí, con gusto, Abdiel. Mira, lo que nosotros hacemos acá, bajo estas técnicas de implementación de algoritmos con base en IA, que la ciencia de datos en su core pues, tiene puros algoritmos de inteligencia artificial, lo que hacemos es, según el algoritmo que estés aplicando, yo te voy a poner el ejemplo de las redes neuronales. Tú tienes dos momentos, ¿no? Lo que tienes primero es, imagínate que tienes un archivo de Excel con una relación de 1 a 10 para dejarlo en números pequeños. Tienes 10 registros, por decirte un pequeño ejemplo. Tú vas a partir ese conjunto de tus registros en un primer filtro de 80-20, que es como lo sugerido. Entonces, ese primer 80% de tus registros, que serían 8 para este ejemplo, tú lo vas a someter a un primer momento que es el training, ¿no? O el entrenamiento. Vas a entrenar tu red neuronal. Y el otro 20% le vas a dar inputs a esas neuronas que tú consideres para tu escenario. Que como bien sabemos, pues esto puede ser un universo de escenarios, ¿no? O de casos de análisis, casos de uso. Entonces, al centro, lo que tenemos de ese training and testing, de entrenamiento y prueba, siempre en la base de la aplicación de los algoritmos, es algo que le llamamos accuracy. Ese accuracy es el porcentaje de precisión o de efectividad del algoritmo con base en el escenario que tú estás aplicando. Ejemplo, el ideal siempre es por lo menos el 95% de efectividad o de accuracy. Si tu algoritmo está por debajo, si tu precisión está por debajo de ese porcentaje, evidentemente va a estar sesgada la precisión, ¿no? Mira, en ejemplos muy concretos, es como el caso clásico de que tú le das un input de un perro y un gato a la red neuronal. Si lo entrenaste bien y el modelo de accuracy tiene un 98% de accuracy, pues evidentemente ahí lo que se espera es que el algoritmo detecte que si tú le das N razas de perros, tú le das un pomerania y te va a decir es un perro, no un león, ¿no? Imagínate. O sea, si está bien entrenado. Si está por debajo del 95, tiene un, no sé, 52% de accuracy, si le das un pomerania, te va a decir que es un león. Imagínate, ¿no? O te va a decir que es, no sé, un gato, es un puma o es una manzana, ¿no? O sea, cosas que no tienen sentido. Entonces, ahí la red o la aplicación de este tipo de técnicas de análisis, pues no van a tener sentido, ¿no? Entonces, respondiendo de manera muy puntual a tu pregunta, buscamos que ese nivel de certeza o de efectividad cumpla con por lo menos el 95% de efectividad. De esa forma, entonces, si aplicamos regresión lineal, si aplicamos regresión lineal logística, si aplicamos cualquier otra técnica como redes neuronales, que son ya más para la clasificación o clusterización, o support vector machines, la base es la misma. Tenemos que cumplir con un mínimo de porcentaje de efectividad para luego entonces poder atrevernos a poner este tipo de algoritmos en producción. Y si te dice que es un perro, pues tú ves la foto del pomerania, pues sí que es un perro, ¿no? O si es un gato, pues que sí un gato. Suena muy burdo a lo mejor el ejemplo, porque la verdad, pues en sus oficinas de comunicación, los escenarios bajo los cuales van a estar sometiendo este tipo de técnicas van a ser múltiples y variados. Entonces, pero la finalidad es la misma. Hasta que tú tengas afinado tu algoritmo, lo pones a producción, lo pones a prueba y entonces estarías confiando en las respuestas. Estarías confiando en que la respuesta que te da para el análisis de una fake news, por ejemplo, si tú quieres detectar si esa fuente es fidedigna, pues ahí está ya la respuesta, ¿no? Que es un caso ya más cercano a lo que estarías trabajando en tu oficina. Quiero detectar si esta fuente es confiable, sometes la fuente al algoritmo y te va a decir sí, sí es confiable. Y luego tú quieres doble validar esa respuesta por ti mismo, que tú ya sabes si es confiable o no, te vas y ahí entra algo que le conocemos como la validación humana, o la validación con el factor humano, y detectas que es correcta. Entonces estarías doble validando. No sé si respondí, Abdiel, un poco a tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. Tenía esa duda y creo que lograste ampliar un poquito esa respuesta. Para servirte. Y mira, bueno, a lo mejor me adelanto un poco. Parte de la investigación que comentaba hace ratito la estamos haciendo precisamente para el departamento. Y eso va a coadyuvar a esa toma de decisiones finalmente. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, por nada, para servirte.
Continuamos con Jorge Fierro, de Universidad La Salle. Sí. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, mi duda es que dicen que el talón de Aquiles justamente de toda inteligencia artificial es el dataset y los sesgos que pueda contener. Claro. Pues poniendo como ejemplo el caso de Apple, que nunca entrenaron el iPhone a reconocer personas que no tuvieran piel blanca, ¿no? Entonces, cuando salió la primera generación, el reconocimiento facial no funcionaba. ¿Cómo le hacen para garantizar justamente que tus datasets no tengan este tipo de sesgos implícitos, ¿no? O que sean completos para que sea confiable el funcionamiento de la red? Ok, sí, con todo gusto. Mira, y no solamente para la inteligencia artificial, para todas las industrias que trabajen con datos, es el talón de Aquiles, ¿no? De ahí partimos que esta era, además de la información y del conocimiento, pues es ya de los datos. O sea, el reto ya no es tener acceso a la información, es qué estás haciendo con esa información para generar un valor agregado y poder interpretarla en información con un valor, ¿no? ¿Cómo se le hace generalmente en este tipo de algoritmos? Lo que tú tienes que hacer es, ese es un caso clásico de visión artificial, ¿no? Es una rama de la inteligencia artificial, pero es completamente con visión. Ejemplo, usted está viendo mi foto ahí en la diapositiva. Esa es una foto para nosotros en la interpretación del ojo humano. Pero para la interpretación de un algoritmo es todo un reto y es muy complejo hacer ese análisis, porque esa fotografía en realidad es un modelo a 3D, donde imagínense que la estamos viendo de frente y tenemos que recostar la imagen. Entonces, ahí evidentemente va a haber variaciones. Altitud, ancho, alto y profundidad, ¿no? Pero entonces luego le metemos un tema de colorimetría y de ubicación a través de las distancias y los píxeles es como entonces el algoritmo detecta color de piel, si estoy feliz o no, si estoy relajado o no, si estoy triste o no, es decir, mis sentimientos, el fondo, quizá donde estoy, entre otros elementos. El punto es, como tú bien lo decías, el reto o el talón de Aquiles, particularmente de este tipo de análisis que es imagen o visión artificial, es la cantidad de imágenes que tengamos del objeto de estudio. Es decir, a mayor imágenes de esta persona, en este caso su servidor, bueno, pues el algoritmo va a estar mejor entrenado. Y cuando digo a mayor cantidad de imágenes, puedo hablarles de miles. Ejemplo, en el sector salud, para el tema de estudio de cáncer, lo que se hace ahí, por ejemplo en pulmón, ¿no? Se deben de pasar al algoritmo miles, si es posible millones de imágenes, para que el algoritmo comience a identificar cuándo se trata de un tipo de cáncer, si es maligno, si no es malo. Entonces, aquí la respuesta es más es mejor, más imágenes es mejor. Y entre más entrenado esté tu algoritmo, mejores respuestas va a dar o más cercanas, ¿no? En el tema del iPhone, evidentemente, digo, no conozco al equipo de trabajo, pero lo que me atrevo o me atrevería yo a decir es que quizá les faltó pues un dataset más completo de las imágenes que estaban ellos intentando analizarlo. Pero todo tiene que ver con la cantidad de imágenes. Más información es mejor para el algoritmo. No sé si más o menos te di una respuesta. Sí. Muchas gracias. Sí, para servirte. Muy bien. ¿Alguien más que desee compartir cómo se está manejando este tema en su institución o que tuvieran alguna duda para Edgar? Muy bien, Edgar, parece que son todas. Pues entonces, con esto concluiríamos esta charla. Ojalá que todos la hayan disfrutado. Nos damos cuenta que, dependiendo también las generaciones, ya vimos que los que preguntaron fueron los más jóvenes. Entonces, creo que todos tenemos que empezar a aprender de esto. Creo que todos tenemos que empezar a descubrir todo lo que nos puede dar, ¿no? Para ser un poco más efectivos en nuestras estrategias. Pues, antes de despedirnos, quiero aprovechar para invitarlos a continuar en las actividades de nuestro encuentro. Como saben, está abierto a las oficinas completas de comunicación, aprovechando pues que este encuentro es virtual. Toda la semana contaremos con ponencias con diferentes temas, arrancando a las 9 horas México. El tema de mañana es comunicación de género, a cargo de Silvana Sanlungo,
de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es un tema también que nos interesa ahorita a todas las instituciones. Y bueno, pues ya saben, para conocer todas las temáticas de este encuentro, hay que ingresar a www.oducal.com, Transformando la Comunicación, que es este sitio pues realmente del evento, ¿no? Es este lobby que les platicaban de la Universidad La Salle, donde podemos llegar y tocar la puertita del auditorio para entrar a las conferencias cuando toque auditorio. Miércoles y jueves tenemos 2 conferencias simultáneas, ustedes pueden decidir a cuál acceder. Entonces, ese día, miércoles y jueves, hay que tocar la puerta de la sala 1 o la sala 2, según corresponda. En ese mismo sitio, ustedes encuentran el programa de este evento. Y bueno, como ya les invitaba Mijail al iniciar, hay que unirnos o les invitamos a unirnos en redes sociales con el hashtag Transformando la Comunicación Oducal. Compartan fotografías, comentarios, etcétera. Y bueno, pues para terminar entonces quiero darle las gracias a Edgar, el doctor Edgar Cosillo, muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por tus aportaciones. Les informamos que la ponencia de Edgar y así las de toda la semana van a estar también disponibles a partir de mañana, la de Edgar, en YouTube. Ahí las van a poder volver a escuchar en el canal de la Oducal. Entonces ahí van a tener también todo el compilado de la grabación de este encuentro. Pues a todos muchas gracias, Edgar. Gracias por abrirnos este mundo tan interesante de la ciencia de datos aplicado a los procesos de comunicación. Algo para muchos quizá se ve complicado, pero porque no tenemos en los equipos al especialista, ¿no? Pero bueno, ya nos abriste el panorama de que hay herramientas que nos pueden apoyar en lo que hacemos alianzas con los equipos tecnológicos. Con mucho gusto, quedo a sus órdenes. Gracias por la invitación. Gracias, también ya compartió sus datos, así es, está ahí al pendiente para lo que necesiten. Pues a todos muchas gracias por conectarse, nos vemos mañana, que tengan un excelente día, y recuerden, es solo entrar al sitio y tocar la puerta del auditorio el día de mañana. Gracias y muy buen día. A ustedes muchas gracias. A todos muchas gracias. Saludos desde Colombia. Hasta luego.